Bueno, eh, muy buenas tardes. Eh, Teníamos unos problemitas técnicos y bueno, se demoró un poquito, unos 10 minutitos el ingreso de la conferencia y charla que va a dar quien está aquí al lado de mi pantalla, el doctor Patricio Sabadini, fiscal federal de la Nación, el cual tiene un tema que va a tratar que es algo que nos han solicitado y requerido al Colegio de Abogados, el cual tengo el honor de presidir, el de Saspeña, un temario que en base a los requerimientos se lo solicitamos directamente al fiscal y él muy amablemente dijo que sí a esta propuesta. Bueno, acá está junto a nosotros la posibilidad de acercarnos estos conocimientos que por ahí en el interior resultan un poco difícil contar con ellos y de primera mano, más también teniendo en cuenta el compromiso y la tarea diaria del fiscal que no puede andar capacitando por todos lados y también tiene que hacer su trabajo, obviamente. Pero bueno, aquí los voy a dejar. Quiero agradecer a Librería Contexto por también prestarnos y facilitarnos esta plataforma para poder así en esta cuarentena poder acercarnos a todos los colegas de la provincia del Chaco y por qué no del país también, porque es algo abierto. Eh, el temario del doctor, el fiscal, va a ser lavado de dinero y criminal compliance en lo que es y respecta al tema de las empresas, el tema de los lavados de activos. Así que nada más y nada menos, un tema muy en boca de todos a nivel nacional. Y bueno, le cedo la palabra y esperemos y disfrutemos la charla que nos va a brindar el doctor con sus conocimientos. Bueno, antes que todo, buenas tardes a todos y a todas. Eh, Aceptar la invitación del doctor Edgardo Reguera. Ya hace un par de meses él mismo me- me acercó la inquietud para poder hablar de algún tema vinculado con derecho penal de las empresas, concretamente lavado. La verdad es que al principio, cuando me acercó la propuesta, era acercarme hasta la localidad de Saspeña, que, que siempre me ha recibido muy bien, pero bueno, la oportunidad que tiene esta tragedia que estamos atravesando a nivel global hace que la cereza dentro de este balde lleno, muy sucio, ¿no? Que se puede extraer de esto es que uno puede llegar un poco más allá de esa espeña, ¿no? Entonces, bueno, no soy muy amigo de la tecnología. Los últimos meses, el último mes y medio lo tuve que hacer a la fuerza. Así que, bueno, la verdad que agradecido para los que están presenciando, ¿no? En realidad, el título de la conferencia está un poco mal presentado. En realidad es hablar de compliance y tener como excusa el lavado de dinero. Una temática quizás diferente a la temática que se viene ventilando en los últimos tiempos, vinculado con el COVID. Bueno, hoy vamos a salir un poco del COVID para hablar un poco de derecho penal de las empresas y concretamente de algo que está de moda en los últimos, si se puede decir, 10 años, que es el compliance, ¿no? O el criminal compliance, o también el self-regulation, o procedimiento o esquemas de autorregulación, o risk management, o sea, puede encontrarlo con varias acepciones, ¿no? Primero, como introducción, uno puede decir que ya hoy el rol de las empresas tiene un rol fundamental en la sociedad, sobre todo porque gestionan bienes y servicios de casi todos nosotros, ¿no? Eh, a su vez, al ser una cuestión compleja, el derecho penal no puede estar lejos de ello, ¿no? Como cuestión compleja y a contener, ¿no? Hoy el Estado debe alinear los intereses empresariales con los generales, ¿no? Porque en definitiva el Estado debe entrar a regular con sanciones penales porque los riesgos son variados y la contención es compleja. En los últimos 40 años, sobre todo en el auge de la globalización, son dos modelos económicos, políticos,
desde luego, que se vienen imponiendo, ¿no? Ambos han fracasado, o sea, esta idea maniquea, si se quiere, presentada como cuestión opuesta entre libertad y control, entre modelos políticos, si se quiere, liberales y estatistas, hoy podemos decir que han fracasado, ¿no? Tanto el modelo que uno conoce económico recientemente como globalizador, laissez-faire o carente de toda regulación, o bien neoliberalismo, como se denomina, así como la presencia del Estado en todos los órdenes, de la vida, hace de que, bueno, hoy en día se busque una posición, si quiere, alternativa o intermedia entre estos dos modelos, ¿no? Entre un modelo carente de regulación como el que proponía si quiere, el neoliberalismo, perdón, o laissez-faire, o un modelo estatista donde quien crea las normas las supervisa, las controla, que es, si quiere, el propio del estado de bienestar, ¿no? Que me están diciendo que tengo la toma muy abajo. Tengo que confesar, la idea era darlo con una PC, pero la PC no puede ingresar al programa y estoy con un teléfono con poca batería, así que si se corta ya saben por qué es. En definitivas, lo que quiero decir es que en los últimos tiempos se empezó a buscarse un modelo intermedio entre la autorregulación y la heterorregulación, ¿no? Porque en definitiva esta dicotomía no se agota quien crea las normas, porque es tan o más importante incluso decir quién se carga de controlar con dichos parámetros, que dichos parámetros sean cumplidos y en su caso quién se encarga y cómo de sancionar las infracciones. Entonces lo que vamos a proponer ahora como paseo, en esta hora más o menos aproximadamente la cual nos proponemos presentar el tema es, en primer lugar, verificar qué entendemos por este modelo intermedio o de autorregulación, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios posibles que puede presentar esta autorregulación como modelo intermedio entre controlar todo o controlar nada? ¿En qué consiste esta autorregulación y estas especies que se pueden presentar dependiendo del sistema? A su vez, ¿en qué consiste como propuesta, si se quiere, de autorregulación el modelo de compliance como cultura? Dentro del modelo como compliance vamos a verificar cuáles son las bases que debe tener un modelo de compliance o de organización de compliance. Y vamos a proponer un modelo mínimo, ¿no? Independientemente que ya tratar de resolver esta dicotomía si el derecho penal puede existir responsabilidad penal por parte de las personas jurídicas, al menos lo ha saldado el legislador argentino en los últimos 2 años, ¿no? A su vez, vamos a, dentro de ese modelo de compliance, la importancia de contar con el instituto, la figura del whistleblowing, que vamos a tratar de aclarar en pocos segundos, en pocos minutos, en qué consiste el whistleblowing, y por ende el whistleblower, que sería lo que conocemos como el denunciante, ¿no? Para luego hacer descarga a tierra en los efectos que pueden tener los programas de cumplimiento o los compliance programs, como a su vez descarga a tierra en 2 legislaciones concretamente que proponen, al menos gráficamente, obligan la implementación de programas de cumplimiento y oficiales de cumplimiento que van a ser los encargados de velar porque las normas de los programas sean veladas, ¿no? Entonces, bueno, y después con unas palabras finales y después contar con el aporte o las preguntas que puedan hacer ustedes. ¿En qué consiste la autorregulación? Bueno, habíamos expresado y como introducción manifestado que la heterorregulación es insuficiente, ¿no? Por varios factores. Uno de ellos es la crisis del Estado social, ¿no? El Estado social llegó un momento que se quedó sin presupuesto y no tiene presupuesto para el control de todas las áreas del orden social, incluso lo que se suma
la gran burocratización de la vida, ¿no? Sobre todo porque, no solamente por una cuestión económica, sino por el aumento mismo de la complejidad social, ¿no? A su vez, esto influenciado por la revolución tecnológica, del cual el poder económico, a su vez, no solamente es el poder económico en cuestiones relacionadas con intercambio de bienes y servicios, sino hoy quien tiene el poder económico y quien tiene el know-how y sobre todo quien tiene acceso a la información y por ende a los medios tecnológicos. Entonces se hizo mucho más complejo en el sector investigar a las empresas, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? O sea, ya el Estado no solamente no posee los recursos, sino que tampoco sabe cómo hacerlo, ¿no? Y también, bueno, dijimos que es un fracaso el fenómeno de si quiere, el silencio, el espacio que debe tener la ley en la regulación de, sobre todo de la economía, ¿no? Lo que conocimos como fenómeno de laissez-faire, o sea, en definitiva, lo que se propone es un modelo intermedio, o sea, la autorregulación, en definitiva, no supondría una retirada del Estado, sino ni la admisión de la incapacidad de regular el mundo empresarial, sino que simplemente quizás un cambio de estrategia o de rumbo, ¿no? En definitiva, el Estado ahora, la propuesta que se hace es que se valga de las empresas para regular, ¿no? El Estado, en este sentido, lo que va a hacer es renunciar o delegar, en definitiva, parte de su función regulatoria en las propias empresas, ¿no? Que contribuyen al proceso regulatorio. O sea, como en toda delegación, el Estado propone esto, pero nunca va a ceder la titularidad, si se quiere, y sobre todo en materia jurídico-penal del ejercicio de como poder público, ¿no? Que va a ser una de las críticas que se va a hacer al menos en uno de los modelos, ¿no? Hasta qué punto el Estado cede y las empresas rellenan eso que viene a delegar el Estado, ¿no? Este escenario, si se quiere, desde el punto de vista social y político, lo que hizo fue, desde el punto de vista sistémico, es relegar al Estado como un actor más, ¿no? O sea, un sistema con sus sistemas, el Estado pasa a ser un subsistema, la economía otro, y cada uno se regula por sus propios patrones, ¿no? Dentro de este fenómeno de autorregulación podemos conocer al menos 3 escenarios posibles de autorregulación, el cual dependerá en cada uno el modelo o la intervención o el grado de decisión que puede tener el Estado en estos 3 modelos. Uno es el modelo de autorregulación pura voluntaria. La empresa aquí lo que ocurre es que en base a contratos, convenios, estatutos, así como otras normas internas, se autosomete a esas propias reglas, ¿no? Sin intervención del Estado. O sea, es la propia empresa la que se va a dotar de un sistema de regulación interno, ¿no? Absolutamente al margen de los poderes públicos. Incluso, y esto es lo más, si quiere, criticable en los casos de supervisión y sanción, ¿no? Sin la intervención pública, ¿no? Ahora, en términos de autonomía de la voluntad privada no existe ningún tipo de problemas. La cuestión es qué injerencia o qué relevancia se le puede dar desde el punto de vista jurídico a esas normas. Y aquí viene una de las cuestiones más críticas, ¿no? En definitiva, se basa en 2 grupos de reglas. Unas pautas que van a regir para el mejor funcionamiento interempresarial y a su vez otro grupo de reglas que tienen que ver con los códigos éticos, ¿no? O sea, cómo la empresa se muestra a la sociedad y también guarda relación con la reputación de la empresa, ¿no? Porque así como hay aspectos que tienen que ver con el estigma que puede tener una empresa en cuanto a descrédito, pérdida de expectativas respecto a inversores o contratación, la empresa también debe velar por su reputación. Pero en definitiva, el gran problema es esta carencia de intervención pública, cómo puede llegar a jugar en términos, sobre todo desde la óptica jurídico-penal, teniendo en cuenta que el derecho penal es una rama del derecho público, o sea, es el Estado el que sería como, en este caso, una devolución, si se quiere, al darle relevancia jurídica a esta normativa, una devolución del problema a los particulares, ¿no?
evolución que el Estado incluso había expropiado ya hace siglos, ¿no? Otro fenómeno que también se conoce como de autorregulación es el de metaregulación. O sea, el Estado ahora empieza a poner condiciones. No regula, pero sí incentiva a las empresas a autorregularse, ¿no? Bajo patrones y, si quiero, principios generales, impuestos por el Estado. O sea, uno de ellos es, y como contrapartida a esto, también con beneficios, o sea, con incentivos, que van desde la eliminación de obstáculos normativos hasta ventajas a la hora, en caso de algún incumplimiento o irregularidad por parte de la empresa, alguna ventaja a la hora de evaluar este incumplimiento. No pretende este modelo, desde el punto de vista estatal, establecer líneas de conducta, sino despertar a las empresas para que se autorregulen bajo estos incentivos también. Y otro fenómeno, si se quiere, el más cercano porque después veremos más adelante, al menos es una interpretación propia, de si realmente la ley que reprime, que establece la responsabilidad de las personas jurídicas, la ley 27.401, pareciera no ser tal un fenómeno de autorregulación regulada, que es el fenómeno que vemos ahora, o corregulación. Es más, yo creo que el Estado, en ese sentido, en términos de responsabilidad de las personas jurídicas, y sobre todo lo que tiene que ver con la implementación de programas de cumplimiento, a los fines de la imputación, es más claro, pero no como fenómeno de corregulación de conductas a las que se somete la empresa, como fenómeno de corregulación, sino como, en definitiva, son criterios que tiene que tener el juez a la hora de evaluar un criterio de imputación sobre la irregularidad o el incumplimiento que lleva a cabo la persona jurídica, pero ya voy a volver sobre eso. El fenómeno de autorregulación regulada o corregulación, en definitiva, involucra a la empresa en el proceso de regulación mismo, ¿no? O sea, pero subordinado a los fines públicos del Estado, ¿no? Aquí acá está un poco más claro, el Estado recurre a las empresas para la elaboración de cuerpos normativos, que en definitiva puede tener tres aspectos. O bien el Estado delega la regulación y se reserva la supervisión, revisión y sanción, o puede ser al revés. El Estado se hace cargo de la regulación y las empresas lo que tiene que ver con supervisión, revisión o sanción. Quizás este último punto un poco más problemático, ¿no? Devolviendo el conflicto al particular. O bien puede reservarse solamente la revisión, o bien puede corregular, ¿sí?, con las empresas, con el sector corporativo, todas las funciones que el sector empresarial le incumben, estableciendo incluso grupos de trabajo entre lo que sería el sector privado y el sector público. Aquí, en este escenario, el Estado involucra al particular en el proceso de poder conocer lo que necesita saber como proceso de intervencionismo a distancia, ¿no? Sería como una especie de, no de relegar la cuestión de regulación, sino intervenir, pero a distancia. ¿Cuál es el problema que poseen? Problemas o dificultades en cuanto a legitimación de estos modelos que, como dice el profesor Ivo Cocavila, discípulo del profesor Jesús Silva Sánchez, catedrático de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, que en definitiva hay una cuestión inversamente proporcional, porque a mayor intervencionismo estatal, menor van a ser las objeciones, ¿no? En realidad el verdadero problema surge cuando esos cuerpos normativos internos se les pretende otorgar, como dijimos hoy, efectos jurídicos, incluso asumidos por los poderes públicos. Una regla privada, incluso como codeterminante del reproche jurídico penal, sería en todo caso una cesión encubierta de esta competencia legislativa a una empresa, pero incluso este aspecto incómodo como para el derecho penal ni hablar, eso descontado, pero sobre todo para el Estado de Derecho, porque en definitiva se le devuelve, como dijimos hoy,
el conflicto de los particulares más que un problema de derecho público, ¿no? Y ahora, en cuanto al principio de legalidad, en definitiva, el grado de erosión que va a tener el mismo va a depender justamente de estos efectos, ¿no?, que le otorguen los poderes públicos. ¿Cómo sería este aspecto de regulación o de autorregulación en el mundo empresarial desde el prisma de la ley de responsabilidades personas jurídicas 27.401 y la ley de lavado, que es un poco más vieja, es desde 2000, pero ha tenido sendas reformas de acuerdo a las imposiciones del GAFI, ¿no? En cuanto a las imposiciones de plantear o de proponer o de obligar a las empresas a contar con un programa de cumplimiento y una persona designada a los fines de, en el caso de la ley de lavado de dinero, denunciar maniobras, reporte de operaciones sospechosas, y en el marco de la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, lo que tenga que ver con los delitos que la misma, en su artículo 1, enumera, ¿no?, entre ellos delitos vinculados con corrupción funcionarial o fraudes a la administración pública o enriquecimientos ilícitos de funcionarios públicos. Pues bien, estos programas tienen que tener primero un escenario previo de organización en compliance, ¿no? El tema de compliance es un tema que ha tenido mucho auge en los últimos tiempos, sobre todo a través de escándalos, después de escándalos con serio daño al patrimonio estatal, directa e indirectamente, porque en definitiva, en el caso de fraudes bancarios, que ha tenido si se quiere, incidencia en el patrimonio estatal, pero a su vez con dinero público se terminaron salvando bancos. Estoy siendo general, ¿no? Llámese el escándalo de WorldCom, el de Enron, el de Siemens, que en definitiva diferencia uno, diferencia otro. Algunos se valieron de empresas offshore para triangular pagos de sobornos o incluso maniobras que tienen que ver con fraude de balances, ¿no?, de balances contables, que terminaron con un daño que todos conocemos, sobre todo el de la quiebra de Lehman Brothers, la estafa, el fraude multimillonario de Madoff en el año 2008, ¿no? En definitiva, estas crisis que han generado estas maniobras delictivas han hecho que haya evolucionado, si se quiere, el sistema normativo a nivel global en términos de proponer no solamente una responsabilidad por parte de las personas jurídicas, sino qué hacen las empresas para poder evitar cometer delitos. ¿Qué es la organización en compliance? Bueno, organizarse en compliance podría denominarse al conjunto, si se quiere, de elementos o medidas que toman todos los integrantes de las empresas. Hablo desde el punto de vista no solamente de los directivos, sino a los trabajadores, ¿no?, para que estos cumplan mandatos jurídicos penales, ¿no?, y obviamente una consecuencia de sanción en caso de incumplimiento. A través de esta cultura del compliance surgen nuevos deberes, riesgos y nuevos comportamientos empresariales en el cual la empresa ya en parte debe organizarse justamente para evitar cometer delitos, en definitiva, ¿no? O sea, cuando uno habla de evitación de riesgos jurídicamente relevantes, justamente guarda relación con la evitación de cometer delitos, ¿no?, y sobre todo para una mejor organización empresarial, ¿no? ¿Qué presupuesto debe tener una organización en compliance? Bueno, primero una cultura de cumplimiento, ¿no? O sea, tanto los actores o directivos de una empresa como sus trabajadores deben, en definitiva, interiorizarse lo que sucede dentro y fuera de la empresa, ¿no?, y comportarse conforme a derecho. No hay sistema de compliance eficaz, o sea, generalmente eficaz, ¿no? O sea, eso dependerá del objeto social y de los riesgos que el objeto social puede tener determinada empresa, ¿no? Es una empresa que se dedica a una pastera, por ejemplo, elaboración de pasta de célula para hacer papel, o debe tener sus riesgos a la hora de
del manejo de residuos que va dejando la operación sobre el propio de las pasteras, ¿no? Y a su vez los riesgos en el sector bancario serán otros, o sea, todo dependerá del objeto y los riesgos a través de ese objeto social que tenga la empresa. Pero sobre todo un sistema de compliance eficaz exigiría una voluntad general de cumplimientos en todos y cada uno de los estratos y niveles empresariales. ¿Cuál es su problema? Es que si nosotros tomamos a la empresa como particular componente de la economía, en el cual la economía se mueve por intereses económicos y el derecho a su vez es otro sector de la sociedad que se maneja quizás con otros códigos como lo justo y lo injusto, esto termina siendo, si se quiere, una perturbación al programa económico de búsqueda de beneficios, ¿no? Lo cual es una dificultad. Otro aspecto a tener en cuenta es el preestablecimiento de objetivos empresariales, que son objetivos o metas que, en definitiva, debe tener una organización en compliance para poder conseguir o lograr sus objetivos, ¿no? En este caso, velar por evitar o minimizar los riesgos. Riesgos, en definitiva, habrán porque el tema es hasta cuándo se tolera el riesgo. Porque una organización de una empresa que no tenga en cuenta riesgo o trate de minimizarlos a cero, sería prácticamente una empresa que sería estática, ¿no? O sea, en todos los órdenes de la vida emprendemos riesgos. El debate es hasta cuándo son tolerados esos riesgos. Y eso debe contener un programa o un escenario, si quiere, de compliance. A su vez debe contar con un sistema interno de juridicidad para todos aquellos actos empresariales con una red de objetivos individuales de acuerdo a metas generales, ¿no? Y en base a ello, obviamente, a la hora de minimizar riesgos, debe haber una evaluación de los mismos, ¿no? O sea, una vez que se identifica y se evalúa los riesgos de la actividad empresarial, hay que verificar qué posibilidad de daño y el valor que tiene ese daño a la hora de emprender esos riesgos, ¿no? O sea, riesgos de infracción de normas. En lo que tiene que ver con el lavado de dinero, bueno, justamente riesgos de infringir estas normas, y eso dependiendo de cada uno de los espacios funcionales de los distintos sujetos obligados que prevé el artículo 20 de la ley de lavado, ¿no? Estoy siendo muy general porque cada sujeto obligado se maneja en un ámbito cuyo objeto es muy diferente de otro, ¿no? A su vez, dentro del marco de esta evaluación de riesgos, debe hacerse de forma continuada justamente para evitar nuevamente cometer o prender riesgo alguno con daño, si se quiere, no tolerado, no permitido, sino justamente para reducirlos, y por eso debe ser una evaluación periódica y debe haber una auditoría constante, ¿no? Como método de reducción o de evitación de riesgo que se sucedan nuevamente, ¿no? Ahora, en el marco de, como cuarto aspecto, y es el más importante, diría yo, es la adopción de medidas de contención de riesgos, ¿no? O sea, una vez que se identifica el riesgo, se debe seleccionar a la persona adecuada en los puestos de trabajo. Esto no es sobre todo en nuestro país, donde el mercado, si se quiere, laboral, no solamente es escaso, sino que existe un gran margen de economía en negro, informal. Las empresas deben procurar seleccionar a la persona adecuada de acuerdo al rol, ¿no? Y debe hacerse con mucho cuidado, sobre todo si son objetos sociales de las empresas cuyo daño o infracción puede generar un daño a la sociedad. Volvemos al ejemplo de la pastera, ¿no? O puede ser una empresa de recolección de residuos, ¿no? Por eso es necesario que se adopte un programa de cumplimiento con medidas para la minimización de riesgos, ¿no? O sea, que cumpliría este programa por lo menos dos finalidades, ¿no? O sea, traslada la normativa estatal a situaciones de riesgo de la empresa, pero a su vez informa a todas aquellas personas de la organización de lo que se puede o no hacer. Y esto es muy importante, ¿no? Porque desde el punto de vista a la hora de evaluar la responsabilidad, sobre todo a la hora de evaluar la competencia de cada uno, y
a la hora de evaluar la responsabilidad de cada uno, en cuanto a si existió si una conducta no era competente a uno, sino era responsabilidad o competencia a otro, es lo que en la academia se denomina principio de confianza, o si en definitiva una causalidad o un obrar se le otorga un tercero otorga un giro delictivo, ¿no? Lo que se conoce como provisión de regreso. Vamos a volver sobre este tema, pero sobre todo por el ámbito de competencia que le es atinente a uno. No todo es asunto de todos. Y por ende este programa de cumplimiento tiene que verificar un objeto social y el entorno en el que opera, como dijimos hoy. Otra cuestión muy importante es que no es suficiente la implementación de un programa desde el punto de vista formal. La ley de responsabilidad de las personas jurídicas establece que para la exhibición de prisión, primero el programa de cumplimiento tiene que haber sido adecuado. ¿Sí? No es una mera presentación de un programa de cumplimiento para que la empresa pueda eximirse de pena, ¿no? O sea, el programa de cumplimiento tiene que ser adecuado. Y sus integrantes tuvieron que haber hecho un esfuerzo superior para poder vulnerarlo. Eso está prescrito en la ley, ¿no? Vamos a volver sobre eso. Otro aspecto a tener en cuenta es la delimitación de los ámbitos de competencia, ¿no? O sea, una vez que se selecciona a las personas idóneas, tiene que haber una distribución, una configuración de los ámbitos de competencia, ¿no? Y tiene que ver con los garantes en cada una de esas posiciones, tiene que ver con la facilitación a la hora de la imputación de la responsabilidad penal, ¿no? Y esto tiene que ver también, guarda estrecha relación con los sistemas internos de comunicación, no solamente en cuestiones de minimización de riesgos, que por lo general va a ser el oficial de cumplimiento, el encargado de proponer estos canales fluidos de información, ¿no? y comunicación, sino que a su vez los directivos deben recibir toda la información sobre los riesgos relevantes, ¿no? y debe garantizarse que los empleados conozcan toda la información respecto a los riesgos relevantes en el ejercicio de cada uno de su actividad. Y a su vez, como último aspecto, un sistema de supervisión y sanción. Debe tener un canal de denuncias internas, ¿no? Es lo que hoy manifestamos como el fomento de la figura del whistleblowing, que en definitiva el whistleblowing responde o sea, hace mención al quien toca el silbato, ¿no? O sea, hace referencia a los policías ingleses que tocaban el silbato ante la comisión de una infracción o un delito, ¿no? Tiene la palabra tiene ese origen, ¿no? Y hace mención justamente a quien denuncia, ¿no? En este caso, alguien, un empleado de la empresa que denuncia irregularidades, y la empresa debe tener un canal interno justamente para poder canalizar esta denuncia y una sanción contra estas represalias, ¿no? Contra las represalias que puedan tomarse contra el denunciante, ¿no? A su vez, este sistema de supervisión debe tener un sistema de detección, sanción y sobre todo revisión de los errores que se han cometido que han llevado a la empresa a cometer una irregularidad, un incumplimiento a las metas previstas, ¿no? Esta cultura del compliance, dijimos que tiene una herramienta que se maneja por programas de cumplimiento, ¿no? O sea, ¿qué sería el programa de cumplimiento o compliance program? Sería como el cuerpo, o sea, como el código o el documento, el cuerpo normativo donde se recogen estos sistemas empresariales internos y de gestión de riesgos, ¿no? O sea, sobre todo lo que tiene que ver con minimización a las infracciones normativas de la empresa, ¿no? ¿Cómo sería un modelo de programa básico? Y bueno, dependiendo del objeto social de la empresa, a qué se dedica, con qué riesgo se maneja, uno puede adicionar otro presupuesto, pero sería un presupuesto, esto sería un esqueleto básico, ¿no? La ley de sociedades, la ley de responsabilidad de las personas jurídicas en nuestro país tiene en el artículo 22 y 23, si mal no recuerdo, tiene una enumeración de que debe contener un programa de cumplimiento, ¿no? Mucho más detallado, pero en términos, si se quiere,
didácticos o académicos, un modelo programa sería este, ¿no? O sea, primero el programa tiene que tener un programa de prevención que debe ser aplicado por la empresa, ¿no? Dicha acreditación puede ser documental, por protocolos, manuales, registros, que deben ser prueba de la asistencia del programa, ¿sí? Pero no es el programa en sí. Debe acreditarse el compromiso por parte de la compañía y los órganos de dirección en la implementación de una política, si quiere, real, adecuada en el caso concreto, de cumplimiento en todos los ámbitos, ¿no? Y niveles. Otro aspecto que debe tener el programa de cumplimiento es una estructura de prevención de delitos, ¿no? Se designa una persona que es el compliance officer o oficial de cumplimiento que dependa directamente del órgano de la administración de la sociedad. En este caso lo exige la ley de lavado, para que las empresas designen un oficial de cumplimiento justamente para la elaboración de un reporte y se encargue de las denuncias o verificación de los reportes de operaciones sospechosas, ¿no? O maniobras sospechosas de lavado. Entre las funciones justamente pueden estar encontrar las siguientes: la implementación de un programa de prevención de delitos, el seguimiento y el control de la efectividad justamente de este programa. Recordemos que tiene que ser eficaz, adecuado. La proposición de mejoras o modificaciones del programa ante la detección de nuevos riesgos, en fin, una serie de, por ejemplo, la implementación de nuevas medidas de prevención que vayan surgiendo a la hora de la reevaluación o las auditorías que se van presentando, en fin. La persona es el garante justamente de que la empresa no cometa delitos, ¿no? Y que sus integrantes velen por el cumplimiento del derecho, ¿no? Otro aspecto que tener este modelo de programa es la formación, si quiere, de los administradores, representantes y, por supuesto, los empleados, ¿no? De dar una capacitación constante en el manejo de riesgos, las consecuencias que pueden acarrear no velar por el control de riesgos, ¿no? O sea, es recomendable que incluso la implantación de un programa de formación también tenga un programa, valga la redundancia, de formación genérica para los administradores, representantes y los empleados, ¿no? Justamente con la finalidad misma de transmitir esta cultura de cumplimiento, ¿no? De los principios, valores básicos y de ética corporativa, sobre todo, ¿no? Otro aspecto que debe tener también es un sistema efectivo de infracciones y sanciones, ¿no? Y por supuesto, un sistema de premios y castigos, ¿no? Incentivos por cumplimiento. O sea, esta serie de infracciones y sanciones son de carácter interno, ¿no? Por el incumplimiento de las medidas de prevención, ¿no? Esto no suple la responsabilidad penal, ¿no? Tanto para lo que tiene que ver con el lavado, como para la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos establecidos en la ley misma, ¿no? De responsabilidad de las personas jurídicas. En caso de cumplimiento, la presencia de incentivos también resulta beneficiosa para justamente continuar con un comportamiento de ética corporativa, ¿no? Debe tener un sistema interno de denuncias, ¿no? Que es el whistleblowing, con los canales internos de denuncias, y sobre todo un sistema de sanciones contra las represalias por llevar a cabo esas denuncias, ¿no? Y por supuesto tiene que tener una auditoría, una reevaluación integral periódica. Ahora, ¿qué efectos tienen los programas o implementar programas de cumplimiento, ¿no? Podemos dividirlos en tres, ¿no? En el caso de de la ley 27.401, que es la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, su artículo 9 establece que en el primer inciso, que bueno, se exime la empresa de pena en el caso de que haya una denuncia automática una vez detectado el riesgo, ¿no? La irregularidad. En su segundo inciso establece que, y esto es para nosotros lo más interesante, es que si se presentara un sistema de control y supervisión adecuado en los términos del artículo 22 y 23 de la ley, con anterioridad al hecho del proceso, ¿sí? Si la empresa presentó un programa de control y de supervisión antes del hecho que generó el proceso, se puede eximir de pena. Recordemos que ese programa debe ser adecuado.
Y la adecuación, bueno, ese es otro gran problema. El legislador no lo hace. Lo que hace es enumerar parámetros en los artículos 22 y 23. En definitiva, lo que hará, lo adecuado y lo inadecuado lo evaluará el juez luego de recurrir a las pericias pertinentes, ¿no? Pero este es el efecto que le otorga la ley argentina en caso en el marco de la ley de responsabilidad de personas jurídicas, ¿no? Como segundo aspecto, y ya tiene que ver con el injusto, es que fundamenta el injusto, ¿no? O sea, y el injusto aquí sería la no adopción o la adopción deficiente o inadecuada del programa de cumplimiento. Y eso tiene que ver directamente con a nivel de culpabilidad, o sea, no como reproche o como obrar o que pudo haber tenido la oportunidad de obrar de otro modo, sino como déficit de fidelidad al derecho de una cultura empresarial, o sea, sería el incumplimiento con el derecho, o sea, un déficit de autorregulación, muy diferente si se quiere lo que tiene que ver con la configuración del injusto de la responsabilidad por parte de las personas físicas, ¿no? Obviamente un sector de la doctrina que no está de acuerdo, en el caso de la doctrina española, Robles Planas, Feijó Sánchez niegan una posibilidad de imputación a las personas jurídicas, pero no niegan y valoran los programas de cumplimiento como justamente patrones de mitigación de riesgos, ¿no? Y como tercer aspecto, no menos importante, es que codeterminan de modo indirecto la responsabilidad de las personas físicas en la actuación empresarial. Una cosa es la responsabilidad por parte de la corporación, otra cosa es una cuestión muy diferente, la responsabilidad que van a tener los integrantes de la sociedad, llámese directivos, los propios empleados, ¿no? Y esto en el marco del dolo, la imprudencia, en términos de qué haz de competencia o de deberes tiene cada uno respecto al rol, en términos de incluso hasta de error de provisión, ¿no? Y las diferentes infracciones de deber que se tienen en cuenta según los roles, ¿no? O sea, como desde el punto de vista de la posición de garante que tenga cada uno. Dos palabras respecto al whistleblowing. Normalmente dijimos que hace mención el whistleblower sería el denunciante, ¿no? O sea, sería quien denuncia un delito. En este caso, por parte de la empresa, un integrante de la empresa, ¿no? Lo que hace en definitiva es poner en conocimiento a los superiores o incluso de terceros, ¿no? Tiene varios rasgos, ¿no? Uno de los diferentes rasgos de la relación que tiene que tener el denunciante y la empresa, ¿no? Otro aspecto a tener en cuenta por parte del denunciante que no tenga un cargo, si se quiere, de supervisor o investigador interno respecto a los hechos justamente que denuncia, ¿no? Pues justamente son las funciones propias de quien posee estos cargos, ¿no? Y también tiene que guardar relación con los hechos vinculados a la actividad de la empresa, ¿no? O quienes justamente la componen. No quedan abarcados en este aspecto, como denunciantes o informantes, los usuarios y los clientes, ¿no? En el caso del lavado de dinero, por ejemplo, existen sujetos obligados e encargados de denunciarlo, en el artículo 20 de la ley de lavado, ¿no? A ver, ¿qué apreciación puede tenerse de los denunciantes? Hay sentimientos encontrados en términos sociales o sociológicos de los denunciantes, ¿no? Por parte de los denunciantes. Algunos suelen vérselos como buchón, como traidor, ventajero, mercenario. Mercenario sobre todo si el denunciante lo hace por motivos económicos, ¿no? O incluso, todo lo contrario, puede verse como una persona que precisa de que se vele por la legalidad, un justiciero, un héroe, un valiente, todo dependerá de la órbita de cómo se lo mire, ¿no? Lo importante de las motivaciones es que las políticas públicas de los últimos años es el fomento de denuncias, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, no interesa el motivo por el cual el denunciante lleva o efectúa una denuncia, valga la redundancia, como canal interno ante los superiores o directamente a las autoridades, ¿no? No importa, lo importante es que el fomento de las denuncias, ¿no? Hace unos años, 3 mujeres, por ejemplo, han recibido el premio como Mujer del Año por parte de la revista Time, justamente por revelar datos con los escándalos de WorldCom, de Enron. O sea, no es antojadizo esto, ¿no?
Dos antecedentes, si se quiere, legislativos en los Estados Unidos vinculados con los denunciantes, ¿no? Uno es la Sarbanes-Oxley Act del año 2002, que justamente surge esta ley en los Estados Unidos luego del escándalo de Enron y de WorldCom, donde se intenta el fomento justamente de canales internos de denuncias anónimas y confidenciales, ¿no? No son lo mismo, ya veremos por qué. Justamente al Comité de Auditoría sobre las irregularidades contables o financieras, ¿no? También lo que propone es un sistema de sanciones penales por justamente las represalias, así como medidas de protección como indemnización de daños, reincorporación de puestos de trabajo, pago de costas procesales, diferentes beneficios. Esta ley fue un fracaso, pues justamente lo evidenció el bajo índice de denuncia. 8 años después, luego del escándalo de Lehman Brothers, los fraudes de Madoff, y el escándalo sobre todo de la subprime, ya en la gestión Obama se sanciona la Dodd-Frank Act, en el cual esta ley incrementa los castigos a aquellas personas que efectúan represalias sobre los denunciantes y se establecen recompensas, ¿no? O sea, se agrega el motivo económico, o sea, las recompensas iban entre un 10 y un 30 o 40%, si mal no recuerdo, de lo que recaudaba el Estado en términos de multa o de confiscación del dinero que objeto de fraude, ¿no? Siempre y cuando esta suma superara el $1.000.000, ¿no? El denunciante se llevaba ese porcentaje por haber contribuido con la justicia, ¿no? Sobre todo en infracciones que tenían que ver con la regulación de los mercados financieros, ¿no? Esto ocasionó una avalancha de denuncias. En el año 2012 la Security and Exchange Commission recibió más de 3.000. Había una diferencia en cuanto ante quién se presentaba la denuncia entre estas dos leyes, ¿no? La Sarbanes daba prioridad a las denuncias como canal interno, ¿no? Ante la empresa, y la segunda, la Dodd, promovía directamente la denuncia ante la administración. ¿Cómo internacionalización de este fenómeno? Bueno, y aspectos políticos criminales también, si se quiere, en base a esto. Justamente la influencia de los Estados Unidos en la economía mundial lo que obligó es a que todos los estados, adaptar la legislación, sus legislaciones internas por dos razones puntuales, ¿no? Una es que Estados Unidos tiene multinacionales en todo el mundo, ¿no? Y hay empresas extranjeras incluso que desean cotizar en la bolsa de Nueva York. Pero otro dato no menor es que es el consejo de justamente los organismos supranacionales como la OCDE, ¿no? En el cual también podemos encontrar disposiciones en la Convención contra la Corrupción y en Europa en el Convenio Penal contra la Corrupción, estableciendo justamente que los estados en sus legislaciones internas establezcan protección para los denunciantes. Esto lo que ocasionó es que justamente la Unión Europea, los países asiáticos y algunos africanos aprueben estas normas internas, y es para que justamente la empresa justamente está en mejores situaciones en definitiva que el Estado para controlar el comportamiento de sus agentes, ¿no? O sea, por eso es relevante que adopten programas de cumplimiento, y cuando la empresa sobre todo detecte irregularidades facilite la tarea de la administración de justicia, haciéndolo incluso más ágil. Incentivos para justamente para las denuncias, ¿no? Una puede ser la imposición de deber de denunciar y una sanción en caso de incumplimiento. En la legislación argentina no posee un deber de denunciar, es una facultad, ¿no? Y tiene una sanción en el caso de que la denuncia sea falsa, ¿no? Es un delito de falsa denuncia, pero no tiene una imposición de un deber de denunciar ni siquiera como base como deberes mínimos de solidaridad, ¿no? Es una facultad, ¿no? Que existe incluso una contradicción, porque en definitiva el Estado argentino no obliga a denunciar, pero sí obliga cuando el hecho se produjo y hay un proceso en marcha a declarar como testigo, ¿no? Es una carga pública, o sea, tenemos esta contradicción. Otro incentivo es la promesa de recompensa, ¿no? O sea,
Otro caso famoso fue el caso de Liechtenstein, donde Alemania, no recuerdo si los servicios secretos alemanes abonaron una suma de 5 millones de euros a un empleado bancario del Principado para que manifieste o para que ventile algunas cuentas bancarias de evasores en el Principado, ¿no? Se llegaron a recaudar 27 millones de euros. Otro aspecto es el ofrecimiento de protección, porque justamente uno cuando denuncia, y sobre todo el empleado que denuncia a un superior, tiene ese temor de sufrir represalias, ¿no? Entre las represalias puede ser la frustración de ascensos, un despido, o incluso ser sujeto de una demanda. Vamos a suponer que es una empresa muy importante y el denunciante es un empleado raso, o sea, no me imagino el delegado de una empresa multinacional estadounidense aquí quedándose de brazos cruzados ante la demanda por parte de un empleado, ¿no? Por parte de algún delito, algún incumplimiento por parte de la empresa, algún fraude. Entonces, tiene que haber una protección para este denunciante, ¿no? Sobre todo si el denunciado es muy poderoso. Y esto en caso de que la denuncia no prospere. En Estados Unidos, por ejemplo, hay oficinas administrativas encargadas de investigar las represalias a empleados, ¿no? Incluso la OCDE recomienda denuncias anónimas y confidenciales. Acá hay que tener mucho cuidado. Las denuncias anónimas no es prueba autónoma por sí misma. O sea, no es que una denuncia anónima basta para condenar. Porque incluso si se le da esa validez, el peligro es que cualquiera denuncie y termine, no sé, la cuestión de ensuciar a alguien es un aspecto secundario, sino que involucre penalmente a alguien para, bueno, qué sé yo, no sé, por diferentes razones, pero una denuncia anónima no puede tener validez probatoria de forma autónoma, ¿no? Esa posible denuncia anónima debe por eso ser analizada meticulosamente. En cuanto a las denuncias confidenciales, no es lo mismo, pues las autoridades judiciales conocen quién es el que denuncia, ¿no? El problema es cuando esa denuncia anónima no genera elementos de convicción suficientes y se precise la declaración testimonial del denunciante confidencial. Sobre todo desde el punto de vista del derecho de defensa, donde la defensa tiene tiene el derecho de contradecir al testigo y verificar sobre todo la identidad, porque en definitiva el testigo se deslegitima, en cierto modo, si el denunciante termina siendo un viejo enemigo o alguien que haya tenido cuentas pendientes con el denunciado, ¿no? Después otro aspecto que tener en cuenta es la atenuación de sanciones, ¿no? La atenuación de sanciones ya tiene que ver no solamente con un testigo, sino con una persona que está involucrada en una maniobra ilegal por parte de la empresa. Adán Nieto, un profesor español, dice, ¿quién no mejor que quien estuvo involucrado en la irregularidad, si quiere desde el punto de vista de la intervención en el hecho punible de un rol menor, para conocer lo que ocurrió? Entonces, la atenuación de las sanciones no siempre, no significa una exhibición, una exención de prisión, ¿no? Porque si no, bueno, uno tendría que estar, eso favorecería a aquel que quiere, como es, eximirse responsabilidad antes que otras personas, incluso la impunidad estaría asegurada, ¿no? O sea, el que denuncie primero tendría una impunidad asegurada, entonces es un mal mensaje, ¿no? Pero sí se atenúa las sanciones, ¿no? La ley del arrepentido en nuestro país prevé esta situación de atenuación de sanciones en caso de brindar información sobre todo, la responsabilidad de personas que han tenido un grado de intervención en el hecho punible mucho más importante, ¿no? Después, otros aspectos a tener en cuenta es la facilitación de medios para denunciar, ¿no? Y esto a tener en cuenta porque el denunciante puede estar muy expuesto al salir de su hogar para presentarse ante los superiores dentro del canal de denuncia de la empresa o ante las autoridades judiciales. Entonces, por ejemplo, la facilitación de una página web con un formulario puede ser una medida, ¿no? Justamente para no exponer al denunciante, ¿no? Y obviamente una formación e instrucción a los potenciales denunciantes de los beneficios justamente de denunciar, ¿no? Como modo incluso de cooperación con la justicia. Bueno, estos son algunos aspectos que se plantean en el mundo del compliance en este paseo que hemos dado. Solamente
solamente 3 líneas como a modo de conclusión. Desde el punto de vista de los diferentes escenarios de autorregulación, yo creo que nuestra legislación, tanto la ley de lavado como, si se quiere, la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, en ningún momento pareciera que delega parte de la supervisión y sobre todo sanción por parte de la normativa interna en el programa de cumplimiento, o incluso la normativa interna de las empresas, no pareciera delegar, ¿no? O sea, sobre todo sería muy criticable desde el punto de vista, más allá de lo que diga la ley, desde el punto de vista del ejercicio del poder punitivo, que es potestad del Estado, ¿no? Creo que dar espacio a que los particulares puedan participar del ius puniendi sería como justamente devolver la solución del conflicto de los particulares que se le había expropiado. Eso soy partidario justamente de que los aspectos tenidos en cuenta tanto los artículos 22 y 23 de la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas, en cuanto a qué debe contener los programas de cumplimiento, los diferentes aspectos, son patrones que deben seguirse a los fines de mitigar los riesgos de comisión de delitos, pero para nada, nada debe ser tenido como una plataforma normativa que tenga el mismo vigor que en ningún momento hace lugar a la imposición, si quiere, de una pena por parte del Estado, ¿no? O sea, evaluación, en este caso, que debe hacer el Estado a la hora de ejercer el ius puniendi, ¿no? O sea, pero bueno, puedo estar equivocado, esto es derecho y bien, bueno, espero que les haya servido, hayan entendido algo, ¿no? Porque la verdad que a veces para uno es muy difícil explicarlo, ¿no? Gracias. No sé si hay preguntas. ¿Cómo es esto? Patricio. ¿Se durmieron? No, no, no. Estábamos esperando, hicimos el traspaso. La verdad que muy entretenido. Hubo una gran participación, mucha gente siguiendo, no solamente desde streaming por Facebook, sino también por YouTube. Eh, yo al menos lo que pude observar, hubo en algún momento por encima de 500 participantes. Eh, las preguntas que han hecho, mucha gente Sí. hace preguntas muy, más que nada, agradecerte a vos por acercar tus conocimientos, por diciendo que son muy claras las exposiciones que estabas expresando mientras desarrollabas el temario. Bien, Eh, buenísimo. Déjame que miro acá. Hay una persona que quiere saber cómo en este caso, por ejemplo, en el que vos estabas expresando, eh, cómo configurás el tipo penal que vos estabas planteando, cómo se configura, dice. Así es la pregunta que hace. ¿El del lavado de dinero? Sí, Bueno, la verdad obviamente es que que la la base ley, la ley de lavado de dinero establece varias conductas típicas, ¿no? La verdad que sería, o sea, el objeto de la charla era hablar de compliance en base a la ley de lavado de dinero, pero, o sea, la conducta típica, el delito de lavado es variada, ¿no? O sea, lo importante es que, en términos abstractos, haciendo una abstracción posible, es justamente el producto del ilícito, ¿sí? Ser, en este caso, dependiendo de la maniobra, otorgarle apariencia de ilícito, ¿no? Justamente en los últimos tiempos al principio fue como un bien jurídico vinculado con, en definitiva nace con la ley vinculados con lo que es el lavado de dinero de producto de tráfico de estupefacientes, ¿no? Después fue cambiando, fue mutando incluso su bien jurídico como un delito contra la administración de justicia y hoy es un delito contra el orden económico financiero. En términos globales, no existe un orden
económico y financiero argentino ni brasileño, el orden económico y financiero es uno solo, ¿no? Pero bueno, la ley de lavado establece varias modalidades, ¿no? Lo que es importante es que se distingue del delito de encubrimiento, ¿no? Pero bueno, sería hablar 2 horas. Bueno, hay Milagros, me avisa que me va a pasar las preguntas que estuvo recibiendo ella también previamente. No te olvides que antes habíamos aperturado la posibilidad de que pregunten. Dice acá Juan Carlos, ¿qué opinás de la extinción de dominio? Hace una pregunta. Bueno, la extinción de dominio está previsto en el código, incluso antes de una sentencia, pero con requisitos expresos. Una de las principales objeciones que tiene este proyecto, si mal no recuerdo, es un decreto del año pasado, el cual posibilita la extinción de dominio antes de una sentencia en carácter de cosa juzgada, ¿no? Se da por hacer la sola imputación de un delito vinculado en este caso con delito de corrupción, puede ser fraude contra la administración pública, puede ser cohecho, todas diferentes gamas de delitos que tienen que ver con la corrupción, entre comillas. Lo más problemático era justamente, hasta expropiatorio parte del Estado, es quitar la propiedad, en definitiva, a una persona que todavía no fue su inocencia destruida por una sentencia firme en carácter de cosa juzgada, ¿no? Yo creo que el legislador, en este caso, bueno, fue un decreto, ¿no? Primero era cuestionable desde el punto de vista de un decreto. El presidente de la Nación no tiene facultades para legislar en materia penal. Se le quiso dar una especie de cáscara de que, bueno, es un procedimiento civil, bueno, pero el hecho de que se le ponga o se le coloque la etiqueta de que es un procedimiento civil no significa que no tiene implicancias penales, porque en definitiva tiene que haber una lesión o bien jurídico concreto en términos de dañosidad social, y si no la hay, ¿por qué se debería extinguir el dominio por más de que se lo haga por vía civil? La verdad, y sobre todo por la cuestión de que no puede el presidente de la nación firmar o sacar decretos que tengan que ver, que tengan incidencia en el ámbito penal, ¿no? O sea, era problemático de todo punto de vista, pero sobre todo porque anticipaba esta medida o esta extinción de dominio antes de una sentencia en carácter de cosa juzgada, ¿no? O sea, obviamente que declara la culpabilidad a una persona, ¿no? O sea, bolilla 1 de derecho constitucional 1. Muy bien, bueno, vemos a ver si Milagro me sube otra pregunta ahí. Dice Martín Edgardo Buquic, bueno, quisiera saber su apreciación respecto del secreto profesional del abogado y las investigaciones internas. Bueno, hay un detalle no menor que nuestro país, el artículo 20 de la Ley de Lavados, que enumera una serie de personas que, o de profesionales, incluso, bueno, las entidades bancarias, gente de bolsa, concesionarios, como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. El abogado no está, ¿no? Y el GAFI sugiere que el abogado sí esté. Yo creo que por una cuestión político-criminal el abogado no está, pero aparte de una cuestión de sentido común. Vamos a suponer que yo soy sospechoso de cometer un delito vinculado con, bueno, vamos a suponer que soy un traficante de drogas y tengo el producto de la venta de drogas y necesito lavar el dinero. Entonces me voy al banco o AFIP detecta una operación en la compra de un auto importado y soy un sujeto, en este caso, que va a ser imputado y se va a iniciar un proceso contra mí por lavado, ¿no? Entonces me voy a buscar un abogado que me defienda, ¿no? Y resulta que el abogado detecta que yo le estoy por pagar los honorarios con parte del botín, ¿no? Con parte del producto de el tráfico de drogas. Entonces, la verdad es que sería muy raro él como abogado tener que denunciarme, o sea, es un abogado que nunca va a comer, ¿no? O sea, y el secreto profesional yo creo que acá juega un rol relevante, ¿no? Pero bueno, no es un sujeto obligado, ¿no?
Que no ocurre lo mismo con el contador. Tiene estas inconsistencias y estas incoherencias, ¿no? La dogmática igual se ha encargado de escribir ríos de tinta por qué podría ser un sujeto obligado y por qué no. Yo creo que sería, la verdad, que decirle a un contador o un abogado que reporte operaciones sospechosas, no sé, se tendría que dedicar a sus ingresos, no me imagino por dónde pasarán, ¿no? No va a tener clientes nunca. O sea, hay un abogado allá que te manda al frente, la verdad que. Estoy hablando del sentido común también, es una respuesta de sentido común. Algo medio por ese tema, el otro día lo escuchaba en una conferencia que dio Junio Libarona, haciendo alusión al caso de Messi, en el cual explicaba que, digamos, ¿qué culpa tiene él si él lo único que sabe es jugar al fútbol? No sé, la empresa la manejaba el padre, la empresa la manejaba su contador, o sea, los fondos, él gana plata, pero no tiene ni tiempo ni de gastarla y solo trabaja. Eso en su defensa, Sí, obviamente, y eso acarreó, claro. bueno, un sinfín de cuestiones en la justicia. Bueno, hay una cuestión muy particular que sucede con los escribanos, ¿no? Son sujetos obligados. El escribano tiene que dar fe de que la persona que viene con el documento dice ser fulano de tal, da fe que es fulano de tal en base a un documento. El escribano no puede hacer una pericia, no puede analizar el origen de. O sea, yo creo que podemos discutir si son garantes, ¿no? Si son sujetos obligados, hasta qué punto llega ese deber de garantía. Lo mismo pasa con el oficial de cumplimiento en las empresas, ¿no? Deben velar por evitar que la empresa cometa delitos o los particulares, o las personas que trabajan en la empresa o los directivos. Pero ¿cuál es el límite en el cual llega su posición de garantía? Es como el policía, por ejemplo, que está de Franco. Si el policía ve que están cometiendo delitos delante de él, ¿él tiene el deber de evitar que se cometan delitos? Estaba de Franco, pero es un policía. O el médico que está atendiendo a una persona enferma, pero no está de guardia. O sea, son preguntas que se hacen en la academia, en el laboratorio, si quiere, en la academia, que bueno, todo depende, ¿no? ¿Debería o no? ¿Cómo? ¿Debería o no hacerse responsable ¿Quién, el en ese caso? policía? El policía, bueno, el policía presta servicios tiene un horario de prestación de servicios. El otro horario es para que descanse. Ahora, si está cometiendo un delito delante de él y él lo sumo, tiene obligación mínima, tiene deberes de solidaridad mínimos, ¿no? Llamar a la persona que está de guardia, llamar a la persona que está prestando servicios, pero no tiene el deber de evitar ciertos resultados dañosos que se puedan suscitar. No es una ocurrencia mía, es lo que dice la doctrina, ¿no? Está bien, está bien. A ver qué dice Milagros. Dice José María Méndez. Puede decirse que en el artículo 305 dice, está legislado la extinción de dominio para los delitos de lavado de dinero. En función a lo que Sí, estaba expresando ahí. sí, el problema es cuando, no es que no está legislado la extinción de dominio, el problema es cuándo se produce la extinción de dominio. ¿Sí? O sea, si la extinción de dominio es previa al dictado de una sentencia que diga que una persona ha lavado dinero y o ha blanqueado capital, no solamente dinero, eso depende de la conducta típica, ¿no? Incluso del escenario, del caso concreto. No es el problema que no esté legislado, el problema es cuándo se implementa. ¿Sí? No cabe duda que si existe una sentencia en carácter de cosa juzgada, tiene más legalidad que se lo haga antes, incluso por un decreto de necesidad de urgencia. Eso me parece una barbaridad. Yo no estoy de acuerdo. En la Procuración General de la Nación, yo sé que hay una idea de llevar a cabo, incluso este decreto lo que establece es que tiene que haber una procuraduría que se encargue de llevar adelante la extinción de dominio. El tema es que si hay una sentencia y diga, mire, fulano de tal es inocente, ¿qué hacemos? Al fulano le sacamos el auto, ya le expropiamos, le confiscamos, decomisamos la casa. ¿Qué hacemos? ¿Con qué Sí, le sí, devolvemos? Que puede pasar, ¿eh? O sea, lo que pasa es que se seguro. piensa que los jueces, incluso yo formo parte del sistema judicial, los jueces, los fiscales somos todos, ¿viste? Esto no es una ciencia dura.
Es un poder que incluso tiene un descrédito, ¿no? Hay una deuda grande que tiene la justicia, y me incluyo, con la sociedad. Entonces, no pensemos que esto es perfectamente, o responde a un engranaje lubricado y racional. Sí, sí. Acá hay otra pregunta, dice Agustina Maidana, consulta. Con respecto al artículo 20 de la ley y que se dejarían de lado las pruebas utilizadas del intento de acuerdo, mi pregunta es, si esa prueba es fundamental en el proceso, ¿cómo se solucionaría eso? El artículo 20 de la ley, ¿de qué ley? La ley de responsabilidad de las personas jurídicas. Bueno, el Calculo que acuerdo sí. sería algo similar como el acuerdo que se firma, en este caso, con el arrepentido, ¿no? Sobre el aporte que tiene prácticamente la misma similitud, o sea, los efectos prácticamente son los mismos. Pasa que el punto de vista de las consecuencias jurídicas que tenga en respecto a la persona física, a la persona jurídica es distinta, ¿no? O sea, el acuerdo, una de las posibilidades además de la exhibición de prisión, tiene que haber, si la persona jurídica devuelve lo que ha sido objeto del delito, también se lo exime de pena, ¿no? Pero el acuerdo de colaboración, bueno, tiene prácticamente los mismos efectos que si, la misma metodología que respecto a las personas físicas, ¿no? Ahí funciona Lo igual en cual, la persona jurídica. lo cual es criticable porque, en definitiva, si nosotros tenemos en cuenta el punto de vista del sistema acusatorio, o sea, el juez lo que tendría que hacer es una homologación, ni más ni menos. O sea, sería contraproducente incluso desde el punto de vista del sistema acusatorio, o sea, sería una contradicción, ¿no? O sea, que el juez sea el último, aquí que dependa del juez el rechazo o no del acuerdo de colaboración. Está, muy Creo, bien. ¿no? Pero esta crítica también vale para los acuerdos entre imputado y el fiscal, el imputado, persona física, ¿no? Claro, tipo poner el caso de Fariña, por darte un ejemplo. Claro. Nada más que, bueno, aquí las pruebas aportadas en definitiva por la persona jurídica, eh, se les debe, primero, se puede devolver o incluso se puede destruir. O sea, pero si hay un acuerdo, si el fiscal está de acuerdo, ¿por qué el juez, en este caso, tendría que decir? Esto vale para tanto para la colaboración, para la delación premiada de la persona física, como en este caso. Lo importante es Sí, qué sí. hizo la empresa, qué hace la empresa, y de acuerdo a su programa de cumplimiento, para decir, bueno, yo hice todo lo que tenía que hacer, este es mi programa de cumplimiento, que es eficaz, y aquí una persona X hizo un esfuerzo para pasar por el costado, si se quiere, de estas prescripciones del programa, y por eso me tengo que eximir. Y esto tiene que ser antes del hecho que origine el proceso. Disculpe, la señorita que consultaba si las pruebas debían ser devueltas. Sí, Era eso, sí. Bueno, el sí. artículo 20 dice que sí, que incluso pueden destruirse, que no pueden ser empleadas judicialmente. Bueno, Acá reitero, dice si hay un Agustina acuerdo, Maidana. sí, Con respecto al programa de cumplimiento, si bien debe ser adecuado, dice, y se debe analizar con respecto a la razón social de la empresa, ¿qué otras pautas se deben tener en cuenta? Aparte de ser adecuado, digamos. bueno, en realidad es todo el programa, ¿no? O sea, si tiene canales internos de denuncia, si tiene canales internos de denuncia, si justamente hay un sistema de represalias contra los denunciantes. Lo que pasa es que el programa y los códigos van a tener en cuenta de acuerdo al objeto social de la empresa. ¿Sí? Y en definitiva, funcionaría como un tipo penal abierto, eso va a ser valorado por el juez. Porque justamente el legislador no puede ser tan meticuloso porque va a depender del objeto social de la empresa.
sea, entonces la valoración que haga el juez, y si es inadecuado o adecuado, se hará con las pericias pertinentes. Pero el legislador no fue tan meticuloso en verificar qué es adecuado o qué no es adecuado. Porque eso también dependerá del riesgo, ¿no? Y del objeto social de la empresa. Sí, sí. O sea, en definitiva, el Hay, legislador habla de, discúlpame, en definitiva, el legislador lo que habla es de reglas y procedimientos, ¿no? Para prevenir ilícitos. ¿Sí? me Habla dice sobre los Milagro, concursos y los procesos licitatorios. Sí, si podés retocar un poco tu cámara más hacia el frente, hacia tu cara, digamos. ahí. Está. Es un teléfono. Hola, dice, qué implicancia tendría en la Argentina la declaración premiada de un sujeto de otro país en el extranjero, pero que su relato Eh, acapara una empresa argentina? ¿Podría denunciarse anónimamente? O sea, es muy chico lo que... sí, esa pregunta tiene nombre, se llama lavallato esa pregunta. Eh, ¿Cómo es? Sí, justamente vinculado con esa pregunta, la cuestión es que si es una declaración en el extranjero tiene que ser valorada judicialmente en los tribunales de aquí. No puede ser tenida como prueba porque se la hizo ante otro juez. Ahora, si esa declaración es prestada ante el juez aquí en el país, sí, pero como denuncia anónima, ¿cuál es el problema de las denuncias anónimas? Es lo que tiene la denuncia anónima. Hoy, bueno, hay una causa muy famosa que es denominada mediáticamente los cuadernos, que la cuestión no es lo que está escrito, si son fotocopias, sino justamente los hechos que están vertidos ahí. Si los hechos fueron un verso, bueno, eso no va a valer. No vale como prueba en términos autónomos, individuales. Porque sería muy peligroso hacer una valoración como prueba autónoma y válida de una denuncia anónima, porque sería una invitación a que si a mí no me gusta la cara del vecino de al lado, lo denuncie y diga que, bueno, me robó la plancha. Ese es un ejemplo básico hasta el más complejo, pero por eso hay que ser muy cuidadoso con las denuncias anónimas. No es lo mismo con las denuncias que se puedan hacer en términos confidenciales, porque ya ahí el fiscal o el juez sabe quién es el que declaró, ¿no? Sería un problema después cuando tenga que declarar a esta persona y no hay un elemento probatorio que ayude y tenga que declarar en el juicio, ¿no? Y se sepa su identidad, sobre todo para el Muy denunciado, bien. ¿no? Patricio, ahí pregunta una persona respecto a qué sucede a aquellas personas que detectan que tiene un dinero y que no puede justificar. Ahora bien, pero tampoco puede detectarse el origen del delito este, o el delito previo. ¿Qué Y pasa en ese es ese un, caso, digamos? ¿Cómo se bueno, es hace? un problema, es un gran problema. A Claro, ver, te encuentran con dinero que no puedes justificar, pero que tampoco podemos demostrar que previamente fue obtenido de una actividad ilícita. bueno, primero va a tener un problema con AFIP, eso seguro, Va a pero, tener que aportar por lo menos. o sea, no es que se va al cielo, AFIP seguramente hará algo, depende del valor, ¿no? Sí, justamente en las investigaciones de lavado, aunque sea, por lo menos indiciariamente se debe conocer el origen, el delito que habría generado el resultado, o sea, los bienes ilícitos, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que yo no necesito una condena, eso es lo único bueno por parte de la investigación de lavado, que haya una condena por el delito anterior, ¿no? O sea, indiciariamente yo puedo conocer, en este caso, por ejemplo, indiciariamente donde se pudo haber obtenido ilícitamente eso. Pero si es un funcionario público, enriquecimiento ilícito podría ser. Bueno, dice Marcelo Fabián, ¿los bancos tienen programas de cumplimiento? Sí, 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 tendrían que tener al menos, ¿no? Tuvimos una causa O- hace no mucho tiempo donde, bueno, con una cuestión de divisas y, bueno, en la órbita del Banco Nación, bueno,
una de las pesquisas que hicimos fue justamente cómo fue el canal interno de denuncias, ¿no? En el banco hay un oficial de cumplimiento que no tiene que ser necesariamente algún directivo del banco, puede ser, en este caso era un empleado del banco, que era el encargado de informar a la superioridad informaba a la UIF los reportes, ¿no? Pero sí, tendría que tenerlo, ¿no? Bueno. Milagros, ¿hay alguna pregunta más? Ahí dice, ¿considera que en la incorporación de los artículos de la ley sobre compliance se incorporó la responsabilidad penal de la persona jurídica a nuestro ordenamiento? Bueno, eso respondiste, tengo entendido hace un Ya ratito. respondí, sí. Si yo lo que digo es que quizás otro, obviamente, seguramente tiene otra apreciación, no es un sistema de corregulación. ¿Sí? Lo que hace, en este caso, el Estado es nunca delegar la posibilidad de sanción en términos jurídico-penales y supervisión, sobre todo en lo que tiene que ver con lavado de dinero. O sea, la UIF es un factor central en el contralor de que los sujetos obligados tengan sobre todo las empresas que son sujetos obligados, tengan su oficial de cumplimiento que canalice los reportes, ¿no? Tiene un factor central. El Estado está prácticamente en la ley de responsabilidad de las personas jurídicas como en la ley de lavado tiene un rol central y yo al menos no advierto que hay una delegación de que por parte de las empresas que ellos también, en la elaboración de la normativa, ¿no? Sí, como criterio de imputación le va a servir a la empresa. Mira, yo no era responsable, Juan Pérez no era responsable de velar porque los residuos tóxicos no contaminan. El responsable fue fulano, y eso está en el programa de cumplimiento. Fulano es la función. O sea, en términos de roles y de competencias, yo creo que sirve mucho a las empresas, ¿no? Para desligar responsabilidades de uno de otro, dependiendo del rol, ¿no? Bueno, me voy a ir a como dormir. para ir cerrando, dice Dardo Espesot, es decir, hay una sospecha de que ese dinero es ilícito. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, nosotros hemos tenido, en algunos casos, personas que han transitado por la ruta con mucho dinero, se le ha devuelto el dinero, ¿no? Porque no. O sea, el hecho de que cuente con dinero no quiere decir que está lavando dinero. Si de una investigación, bueno, reitero, el caso de se le reintegra el dinero, pero sí, previo, obviamente, instrucción por algún delito penal tributario, porque no es que porque no hay lavado no puede haber evasión, ¿no? Se le hace un artículo 18. Patricio, te hago una pregunta a título personal. Porque, bueno, pregunta de 1.000.000, pero tampoco vamos a estar 2 días. Te agradecemos tu tiempo. Y bueno, más agradecer también que la actividad ha sido una actividad gratuita. Pero a título personal, en el estado que estamos viviendo hoy, está el país. O sea, y esto no es, calculo, responsabilidad de nadie. La verdad que es una cuarentena, una pandemia que es ajena a la voluntad de cualquiera. Lo que sí, desde la vista de donde estamos, como ciudadanos, como abogados, preguntarte a vos que estás dentro del Poder Judicial y el Poder Judicial federal, si consideras que está funcionando bien, si hay una parálisis un poco extrema, no extrema, considero como que la están extremando mucho más desde Buenos Aires que desde lo que se puede escuchar acá, o por ahí la justicia penal, bien o mal, ante esta pandemia, necesariamente no pueden entrar en una cuarentena al 100%, porque debe resguardar intereses más que importantes de las personas, atinente a las personas, como su libertad o la puesta en riesgo de la vida de otros. Entonces creo que en ese aspecto por ahí la justicia penal tiene un rol más preponderante en este escenario. Ahora, tu criterio de cómo lo ves, de cómo lo palpás directamente en la función que ocupas, ¿qué análisis o qué postura al respecto tendrías? Mira, ¿me permitís salir del rol de fiscal?
ver un poquito más allá, ¿te Sí, parece? Bueno, dale. mira, vamos de lo micro a lo macro. Yo creo que, y uno comparándose necesariamente, pero odiosamente con otros países, en términos sanitarios, independientemente de las tragedias del primer fallecimiento producto de este virus, ¿no? Eh, porque, viste, no quiero caer en el relativismo, bueno, estamos, pero bomba porque tenemos tantos muertos, no. Las medidas sanitarias que se tomaron yo creo que no admiten discusión. ¿Sí? Sí, lo que yo creo que por ahí se le exige mucho al Estado y hay algunas cuestiones que tienen que ver con la conciencia ciudadana. ¿No? Yo no puedo pretender al Estado que venga a lavarme las manos, no puedo pretender al Estado venga y me ponga alcohol en gel o me ponga el barbijo en la cara. ¿no? Yo creo que gran parte, si quiere, de lo que ocurre es también por nuestra falta de compromiso, nuestra inconsciencia ciudadana. Yo creo que, obviamente, en términos económicos, el presidente de la Nación tomó una postura, hizo una, no quiero decir la palabra apuesta porque realmente es muy mala, pero él tomó una postura y que no me parece para nada, como es, criticable. O sea, como pudo haber optado por la economía y quizás otro hubiese sido el resultado, pero bueno, tomó una postura. Ahora, eso no quita de que económicamente, bueno, se deba atender, hay una cuestión en terapia intensiva antes de la pandemia, que atrás, esto tiene décadas, ¿eh? Esto es un problema de décadas, Sí, ¿no? No es ni del sí, anterior sí. gobierno, ni hace No, 12 no, años, muchos años. te voy a pedir que me saques de la grieta. Eh, y que debe ser atendida, o sea, no solamente del sector formal, los abogados, los contadores, los escribanos, el sector de la construcción. Esto es una provincia que tiene dos fuentes de ingresos y, se quiere, de derrame que son el empleo público y la construcción. Y después, bueno, tiene sus comercios, el comercio vive de lo que le puede comprar el empleado público, en fin, tenemos, sería irme por las ramas, pero necesita atención, pero sobre todo el gran sector informal también necesita moverse, ¿no? Y yo creo que se está flexibilizando esta cuestión. Ahora, desde el punto de vista macro, te lo voy a colocar con un ejemplo para que vos veas el problema de configuración global que hay, global, no de Argentina, ni brasilera, ni latinoamericana, global. Que si estamos discutiendo la rescisión de la cláusula de rescisión de un jugador de fútbol de 100 millones de euros por un lado y por otro lado tenemos un médico que está infectado con coronavirus y se le paga 40.000 pesos, bueno, eso habla de lo mal que estamos, así que bueno, los abandono con esto, espero que haya servido. Sí, 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 la verdad que es la realidad, lamentablemente es la realidad que tenemos. Ojo, amo el Eh, fútbol, soy hincha de River, pero mo el fútbol, pero me parece que hay un problema de configuración, ¿no? O sea, y de hoy prioridad, esta pandemia nos invita a reflexionar es qué producimos. O sea, qué a producimos establecer nosotros o prioridades, qué cambio hacemos nosotros o qué grano de arena ponemos nosotros para que esto sea un poquito menos peor, no mejor, menos peor. tal cual, tal cual. Así que bueno, Bueno, Patricio, la verdad que agradecerte a título personal, a título institucional también, por parte del Colegio de Abogados de Esas Peñas, de poder brindarnos y acercarnos de esta capacitación y tus conocimientos. Ojalá pronto podamos reencontrarnos, Dios quiera que sea pronto y personalmente para poder hacer algo aquí en la localidad. Y bueno, y si estas circunstancias de pandemia y cuarentena obligatoria así lo impide, bueno, volveremos a través de este sistema, si Dios quiere, a poder acercar otros temitas que hoy están en boca de todos, que son interesantes para dialogar en profundidad, como son las domiciliarias, domiciliarias antes de la pandemia y durante la pandemia. O sea, me parece que sería bueno, interesante profundizar en ese tema y buscar alguna otra alternativa para debatir y acercar ese conocimiento a los colegas. Así que muy más que bueno, agradecido. gracias al Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de la provincia y a la librería Contexto y a la fundación que también lo organiza, ¿no? Así que bueno, gracias. Espero que haya servido. Bueno, bueno, gracias.